Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de textos. Hoy nos vamos a enfocar solamente en dos, en el texto narrativo y el texto expositivo. Durante las semanas que aún nos quedan, vamos a ir desarrollando los otros tipos de textos. Vamos a empezar con el texto narrativo. El texto narrativo consiste en un relato por parte de un narrador. ¿Qué es un narrador? Es una persona quien narra un hecho de la vida real o imaginario. ¿Quién puede ser un narrador? Un narrador podríamos ser cualquiera de nosotros que quisiéramos contar hechos de nuestra vida real o hechos imaginarios. Están protagonizados por personajes en un tiempo y en un lugar concreto. Elementos del texto narrativo. Nos encontramos con el marco, con el narrador, con el tema y con los personajes. El marco nos indica el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. El lugar puede ser la montaña, la playa, el bosque, el campo, la pradera. El tiempo puede ser por la noche, por la tarde o por la mañana. El narrador es la persona que cuenta la historia, es la persona que sabe todo. El trama es el orden en que ocurren los hechos. Vamos a empezar desde el principio hasta el final, todo en orden. Los personajes son los protagonistas de la historia y existen los principales, que siempre están presentes en la historia, y los secundarios, que están muy poco presentes en la historia. La organización del texto narrativo. Dice que tenemos el inicio o la inducción, el nudo o el conflicto y el desenlace o la solución. ¿Qué nos dice el inicio y la inducción? Introduce los personajes, presenta una situación inicial. El nudo del conflicto es donde se inicia el problema. Desenlace o solución es donde se resuelve el final de la historia. Puede ser un final positivo o negativo. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Inicio. Había una vez un perro comelón. Ya estamos presentando el personaje, que es un perro, y la situación inicial, que es muy comelón. Vamos con el nudo del conflicto. Un día, cuando llegó a su casa, no encontró su comida en su lugar. Aquí hay un problema. El perro no encontró su comida. ¿Qué habrá pasado? El desenlace a la solución dice: sus amigos se la habían comido toda su comida. Encontramos la solución de lo que había pasado en el problema, ¿verdad? Y esa solución fue negativa. ¿Por qué negativa? Porque se le comieron la comida al perrito y ese perrito se quedó ese día sin comer. Pasó todo ese día con hambre. Vamos a ver un ejemplo de un texto narrativo. Un día, una gallina y sus pollitos paseaban en el campo. Ellos jugaban y buscaban gusanos en la tierra. De pronto, pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comérselos. La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos, cacareando muy fuerte y moviendo mucho las alas. Al verla, los cuervos se asustaron, no pudieron comerse a los pollitos y se fueron volando a buscar alimento. Aquí tenemos el inicio de nuestro texto narrativo, donde se están introduciendo los personajes, que son la gallina y sus pollitos. Tenemos el segundo, que sería el nudo o el problema. Andaban unos cuervos hambrientos que se querían comer los pollos. Y nuestro tercer párrafo, donde está el desenlace, que este desenlace fue positivo porque la gallinita se dio cuenta que se querían comer sus pollos. Entonces corrió tan fuerte y cacareó tan fuerte que los pudo salvar. Vamos a pasar al texto expositivo. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir,
aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos, generales o específicos. El texto expositivo nos va a informar de algo importante, nos va a aportar conocimiento. Léase aquí también donde dice, sin embargo, hay otros que buscan sumergirnos en el mundo personal del escritor. A esto le vamos a llamar textos literarios. Esto no nos va a dar información importante, eso nos va a hacer saber el sentimiento de nuestro narrador, lo que él siente, lo que él quiere hacernos sentir, él nos quiere llamar su atención. Vamos a leer un ejemplo de un texto expositivo. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su composición es H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, en su forma gaseosa denominada vapor. ¿Qué nos está dando ese texto expositivo? Nos está informando de algo importante. Estamos conociendo qué es el agua, cómo está compuesta el agua, cuáles son sus estados, por qué es importante el agua para nuestras vidas. Nos está dando información importante. El texto literario es el siguiente. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido con mi dolor, a solas evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Aquí no nos están dando información importante. Aquí estamos conociendo el sentimiento de nuestro autor, lo que él siente. Él nos está transmitiendo un estado de ánimo, un sentimiento. Y un tips, ya por último y para terminar, debemos recordar el tono utilizado en los textos expositivos trata de ser impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque en los textos nosotros no encontramos al narrador, solamente encontramos la información importante que él nos quiere transmitir. En cambio, en los textos literarios es más personal, porque ahí va a estar implícito el narrador, él va a estar siempre metido en la información que él quiere que nosotros le pongamos cuidado. Él quiere llamar nuestra atención, entonces él siempre va a estar ahí. Muchas gracias, chiquillos, y vamos a empezar a trabajar en nuestra práctica de la guía de español.